Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto, literal, ahora sí verte en pantalla. Hola, a ver si nos dura el displacer hoy. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, hola Jorge. Sí tiene que durar porque pues ya tuvimos ese problema de circunstancia la semana pasada que se le apagó la cámara a Jorge. Bueno, estaba como en lag y se agüitó y como ya no tenía video, ya no quiso hablar, ya nada más, Sí, sí, sí. sí lo noté, yo eh. también como que se agüitó. Entonces ya, aquí te vemos y ya no te agüites. Hoy sí queremos mucha participación. Y No bueno, prometo antes de, nada. de dar apertura al tema, le voy a ceder la palabra a Alfa para que pueda presentar el tema y por ahí dar unos saludos pendientes. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de algo que a mí pues la verdad me dio mucho gusto por un lado y por otro lado como que me derritió el corazón. Últimamente me han llegado como que muchos videos por el algoritmo de ser kind. ¿Cómo podremos traducir de una buena manera ser kind? ¿Amable? Amable. Pudiera, sí, sí. Em, me gustó mucho lo que hizo el club, por ahí lo compartí en mis redes sociales, pero para usted que seguramente no me sigue en mis redes sociales. Hay un director técnico muy famoso que se llama Sven-Goran Eriksson. Llegó a lo máximo cuando dirigió a la Inglaterra de David Beckham en un mundial y era un director técnico de clase mundial. También dirigió la selección mexicana y le detectaron hace poco tiempo un cáncer incurable. Entonces está realmente viviendo sus últimos meses de vida, comprobado que ya no pudieron hacer nada más por él. Y él siempre se declaró ser fan del club Liverpool, un club muy, muy grande de fútbol. Y en un acto de kindness, que realmente digo, wow, qué padre. El club, junto con Jürgen Klopp, que es el entrenador actual, que además es un gran director técnico, decidieron darle la oportunidad de dirigir un partido que ya dirigió, porque siempre fue un gran fanático de ese club y nunca lo pudo dirigir por alguna u otra razón. Entonces se me hizo algo maravilloso y algo muy padre y algo que habla de estas cosas que no se dan tan seguido y que ojalá y sí se dieran tan seguido. Y se me hizo algo maravilloso, la verdad. O sea, el hecho de que él haya podido dirigir, por lo menos en una ocasión, a ese club del que tanto, y sobre todo que él se dedicó a eso y se me hizo algo maravilloso. Que me quería compartir con ustedes, que se me hizo muy padre. Muy bien. Ahora sí, doy la palabra a Alfa para que pueda presentar el programa y pueda dar por ahí los saludos. Adelante. Sí. Gracias, Dave. Invitarlos a ustedes dos aquí presentes que en el momento en que quieran compartir algo, agregar, añadir o preguntar, siéntanse con toda libertad. El episodio de hoy lo elegí yo, me toca a mí y no está tan estructurado, es más bien una apertura al diálogo, pero con un par de temas como eje central. Y antes de empezar, sí quiero mandar un par de saludos. Hablando de leyendas de fútbol, David, yo mando saludos a alguien que jamás va a ver el podcast, estoy seguro. Jamás se va a pasar por aquí, pero yo quiero mandar saludos al glorioso Pedro Muñoz, leyenda del Club Santos Laguna, que lo vi el jueves pasado y perdimos contra su equipo, pero llegó y nos felicitó porque nos rifamos, porque éramos uno menos. Y pues ya, chidos. A mí me hizo la noche, ¿no? Pues conocer a Pedro Muñoz, que fuera, darle la mano. Y como que estaba un poquito choqueado y no le pedí foto, pero pues ya, confíen en mi palabra, si era Oye, Pedro Alfa, Muñoz. pero además de esos jugadores que ya no existen, ¿no? De la talla del capitán de la selección española, Puyol, en referencia de que daban el corazón al 100, o sea, siempre jugaban al máximo. En el caso de él, a lo mejor no era el jugador más técnico de la liga, pero de la liga seguramente era el que más corazón tenía y que luchaba hasta el final y arriesgaba el cuerpo y arriesgaba el físico y daba todo en cada jugada y daba gusto verlo jugar por eso y la gente lo recuerda con mucho cariño Claro, precisamente por eso. claro. Y pues sí, lagunero, ídolo lagunero, y pues ya, nada más saludos a Perú Míos y saludos a la banda, porque así me pidieron, manda saludos a la banda, manda saludos a la banda. Y así está. Bueno, Márquez, ¿quieres decir algo antes de empezar? Todo chido. Ok, va. Hace tiempo, en este su decimoquinto podcast favorito del año, yo comencé la idea de crear como ciclos. Pues ahora un ciclo de esto y vamos a hacer como unos cuantos episodios de este tema y luego un ciclo de este tema.
La verdad es que no soy tan disciplinado en eso y no lo hemos seguido al pie de la letra, pero un ciclo que sí empezó fue el ciclo del esoterismo. Entonces, como varios episodios sí están girando alrededor de lo esotérico, que es lo oculto, y pues usted puede ir a checarlos ahorita y póngale pausa a este, voy a checarse todo el ciclo de esoterismo, que no está terminado, pero de que hay unos 4 o 5 de esoterismo, sí hay. Este episodio a mí me gusta para que sea el inicio de otro ciclo, un ciclo que sería el ciclo de la lógica paradójica. Y en este ciclo de la lógica paradójica entraría el episodio de hoy, entraría después uno dedicado solo a la meditación, uno al taoísmo, uno al budismo zen, uno a prácticas religiosas filosóficas de India, podría ser a la Advaita Vedanta, podríamos hablar de los Vedas, del brahmanismo, incluso del jainismo. Entonces, hay mucha tela que cortar en este ciclo de la lógica paradójica que inauguramos hoy. Entonces, el de hoy sería, de alguna manera, el introductorio, el más sencillo, pero el cual no está incluso aislado del esoterismo, ni está aislado de otros temas que a mí me gustan mucho y que a mí se me hacen centrales en este podcast. No sé, David, Jorge, si quieren responder, si no quieren responder, un poco es retórica, un poco es sincera. La pregunta de, cuando ustedes conocen a alguien o de repente alguien que ya los conoce se entera que tienen un podcast y que les dice, ay, sí, lo voy a seguir, ¿cómo se llama? Y el nombre larguísimo, el podcast de la risa y el olvido, y ya lo andan buscando y a veces nada más por quedar bien lo guardan o se ponen uno, pero dicen, recomiéndame uno para empezar. ¿Cuál es el que ustedes recomiendan? Lo que yo quiero compartir es que yo el que recomiendo siempre es el del infierno. El del infierno a mí es uno de nuestros iniciales y de como toda nuestra primera etapa es mi favorito. A mí me gusta mucho ese episodio del infierno. Y ese episodio tiene mucho de esto de la lógica paradójica. Y ahorita si quieren contestar me encantaría, solo quiero decir por qué me acordé del infierno. Tengo un alumno que se llama Damián y Damián es un chavillo que tú ves y puedes decir así, el desmadroso, que el padrote, el que es así como el galanzote y que solo le interesa lo superficial, pero en realidad tiene una mente filosófica profunda. Y no le gusta que lo vean, pero de repente se acerca conmigo y me hace preguntas inteligentes y me pide recomendaciones de libros y me pide recomendaciones de cosas. Y llegó preguntándome de la Divina Comedia. Entonces le dije, wow, 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 pues qué chido. Y le dije, no es por venderme ni es por otra cosa, pero ahí hay un episodio en el podcast de la Divina Comedia. Ve a checarlo. Y me dice, no, ¿y de qué hablan? Le dije, no, pues es que, pues velo. Y de lo que más me gusta de ese episodio es de David, bueno, no, el que quiera. ¿Se acuerdan muy bien que para subir al cielo hay que atravesar el infierno? No puedes partir del centro hacia arriba, tienes que bajar a la más grande profundidad. Y eso es una gran paradoja. ¿Cómo para subir al cielo primero tengo que bajar al infierno? ¿Cómo tengo que bajar al punto más lejano y al último lugar del abismo para poder ascender? Eso es una paradoja. Entonces, ahí, ese también entraría en nuestra lógica paradójica. Obviamente voy a hablar primero qué sería la lógica no paradójica para luego plantear lo que es la lógica paradójica. Y el de hoy encuadraría el episodio tal vez con los primeros 2 capítulos de un libro que es también cuando mis alumnos me preguntan, ¿qué libro me recomiendas de leer de filosofía? Siempre recomiendo este libro, que es The Wisdom of Insecurity de Alan Watts o La sabiduría de la inseguridad de Alan Watts. Entonces, ese es como el planteamiento del episodio de hoy. Ahora, les dejo si quieren responder, nomás por curiosidad, ¿cuál es el episodio que ustedes recomiendan? El primero, de entrada, cuando platican con alguien. Elden Por Ring, a huevo, no se crean. No, el Elden episodio Ring. prohibido, el uno. fíjense que yo recomiendo mucho el de, bueno, no mucho, pero se hace que el de pensamientos retorcidos es uno de los que más he compartido. Y de los viejitos,
No, o sea, de los viejitos hay muchos que me gustan, pero usualmente no los uso porque son más densos. Así es. Y yo en mi caso, igual que Alfa, recomiendo el del infierno y se entiende muy fácil. Yo, al igual que muchas personas que siguen el podcast, pues he aprendido bastante, ¿no? Y estamos en este proceso de aprender cuestiones filosóficas que me encanta aprender con ustedes cada semana. Y siento que ese es uno de los temas que mucha gente no sabe realmente las referencias y por qué ese libro que es tan importante para la historia es tan difícil de entender en un principio, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo ustedes lo fueron explicando y la manera fue como que increciendo y fue maravilloso aprender todo lo que yo aprendí ese día. Entonces, como a mí me gustó muchísimo y aprendí mucho, es el que 2 veces me ha pasado nada más, pero esas 2 veces he recomendado ese episodio en particular. Ok, primera vez que me doy cuenta que somos menos famosos de lo que creía. Nos preguntan menos en la calle de lo que creía. Yo pensaba que mucha interacción 15. ahí, mucha recomendación, pero bueno, está bien. Una dosis de humildad para empezar el episodio. Nunca está de más. ¿Cómo es la lógica que no es paradójica? Si estamos iniciando el ciclo de lógica paradójica, ¿cómo es la lógica no paradójica? O la lógica normal o la lógica aristotélica. La lógica es de alguna manera una herramienta que no inventa Aristóteles, pero que Aristóteles, como casi todo en su obra, lo sistematiza y lo hace famoso. Antes no se tenía, en esa época en la Grecia clásica no se tenía, y por mucho tiempo después tampoco, la necesidad o la idea de ser originales o de inventar. Entonces, Aristóteles no inventó nada, pero es el máximo exponente de muchas cosas y es el primero que lo muestra de una forma súper estructurada y preciosa, ¿no? Pues es el gran atributo de Aristóteles y es mucho, no es poca cosa, es muchísimo. La lógica normal o la lógica aristotélica es esta lógica que nos dice A más B es igual a C. Nos dice que A es igual a A y no igual a B. A y B no pueden ser iguales, porque si A y B fueran iguales, ¿cómo sería la fórmula? Dave, si A y B fueran iguales, la fórmula sería, Si A y B fueran iguales, ¿cómo? No haz entiendo. cuenta que A y B no pueden ser iguales porque si no sería A y A, porque es A, exacto, Sí, o sí, sea, claro, porque claro, es claro. A, B existe por algo, porque no es A, Ujú. ¿verdad? Entonces, con estos principios de dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio, si empiezas esto, termina aquí y todo esto, la lógica que nosotros entendemos como lógica pura y que nosotros estudiamos en prepa, espero, es la lógica aristotélica y es la lógica en la que se basan nuestras ciencias, es la lógica en la que se basa nuestro pensamiento y es una lógica muy necesaria porque es práctica y porque no la seguimos y a veces en el lenguaje no la seguimos, a la hora de escribir no la seguimos. Y es una lógica muy buena, muy útil, es una herramienta de las mejores que puede tener el pensamiento. Porque muchas veces empezamos una discusión, empezamos aquí y terminamos con una cosa acá que no tiene nada que ver. No, si empiezas con esto, dale hilo así por lo que va y sé congruente. Eso es lo que nos falta en la lógica. La lógica es un hilo absoluto de congruencia en todo lo que haces. Muy bien. La usemos bien o la usemos mal. Digamos que nuestra filosofía, nuestras ciencias, nuestra misma religión, todo, se casó con esa lógica a tal punto en que en lugar de verla como una herramienta, lo ve como la única forma en la que discurre la realidad. Nuestra realidad, el mundo en el que vivimos, no es lógico, no es 100% lógico. Ya lo hemos platicado varias veces, ¿te acuerdas, Dave? Y nosotros tampoco somos lógicos. Tenemos capacidad de ser lógicos y tenemos la opción y tenemos la herramienta y es increíble y nos ha llevado a evolucionar culturalmente de una manera que nunca hubiéramos podido acceder sin la lógica. Pero eso no es la totalidad de la realidad, no es la totalidad de nuestro pensamiento, no es la totalidad del ser. Y entonces, cuando una herramienta que nos ayuda nos casamos con ella y la vemos como si fuera el absoluto, se convierte más bien en algo que nos impide ver la realidad tal como es. Entonces, cuando nosotros tenemos explicaciones del mundo
ya sea políticas, sea sociales, sea económicas, sea religiosas sobre todo, sea psicológicas. Y de repente nosotros vivimos en un mundo en el que de repente todas las explicaciones que nos dan pierden la magia de poder ser satisfactorias para nosotros, de darnos un sentido, de respondernos las preguntas más profundas e importantes que tenemos en nuestra vida. O las seguimos, pero aún así sentimos que algo nos falta. O si sentimos como que vivimos en un vacío y entramos en esta época de ansiedad, de depresión y todo esto, mucho de nuestra cultura ha recurrido a Oriente, ha recurrido a Asia, ha recurrido a China, a Japón, a India, o al menos a la forma en la que hemos interpretado esas tradiciones, porque parece que tienen algo que nuestra tradición no tiene, recuerdan algo que nuestra tradición no recuerda, y le dan importancia a ciertas cosas que parece ser que nuestra cultura no reconoce o tiene muy ocultas o que tiene muy enterradas por ahí. Entonces, Alan Watts, de quien voy a hablar y con quien voy a empezar y partir este tipo de reflexión, él en su libro La sabiduría de la inseguridad plantea que la lógica paradójica es una respuesta o una solución a este mundo lleno de ansiedad. Eh, y por ahí voy a empezar. Eh, Alan Watts dice que la ansiedad prácticamente viene de querer ser totalitarios con la mente, de querer predecir todo, de querer anticipar todo, de querer controlar todo. Sobre todo de querer controlar todos los aspectos de la realidad o de darle sentido a un mundo que no tiene sentido. Voy a empezar por ahí. Eh, Tú, David, tienes una conciencia. Tú eres un ser humano y tienes una conciencia y tienes una inteligencia. Déjame preguntarte esto, es puro práctico. ¿Tu inteligencia es limitada o ilimitada? Limitada. Limitada. ¿Tú eres la persona más inteligente del mundo? No. En tu capacidad está comprender muchas cosas. Sí, claro. ¿Llegarías a presumir, llegarías a asumir que eres capaz de comprenderlo todo? No, jamás. Eso, si hacemos como un mínimo examen todos, creo que todos podríamos coincidir en eso. Sin embargo, a la hora de la verdad, la mayoría de nosotros sufrimos cuando no podemos entender algo, cuando no podemos anticipar Definitivamente. algo, cuando Sí, no claro. podemos controlar algo. Entonces se nos olvida que cuando estamos tranquilos, sentados, platicando entre compas, sí logramos entender nuestro lugar en el mundo hoy y nuestra dosis de humildad, pero luego cuando lo tenemos enfrente, estamos aferrados en que sí necesito poder explicarlo. A ver, eh, el mundo es muchísimo más grande que nosotros, el universo es muchísimo más grande que nosotros. Si nosotros fuéramos congruentes, entenderíamos que nada más por átomos y nada más por células, nuestro cerebro es limitado, ilimitadísimo. ¿Cómo sería capaz que nuestro cerebro pudiera producir la combinación necesaria de sinapsis para poder entenderlo todo o para poder comprenderlo todo, para poder anticiparlo todo? Es imposible. Si existe una explicación en el mundo, si existe una explicación en el... Está chida la fiesta ahí, Dave. Si existe una explicación en el universo, no es alcanzable para el ser humano, porque el ser humano tiene un cerebro limitado. Entonces, ¿por qué vivimos como aferrarnos a que como si pudiéramos hacerlo, como si pudiéramos lograrlo? A ver, voy a explicarme un poco más. Es como Job, ¿no? A ver, Dave, perdón, Jorge, explícanos, creo que entra bien. Y fíjate que nada más como introducción, espero que lo que nos vayas a platicar. El libro de Job está en los últimos del Antiguo Testamento, que son los libros de sabiduría. Y vaya que es una sabiduría grande la que tienen los judíos ahí. Y el libro de Job creo que se le atribuye al Kohelet. Entonces, ¿nos explicas
¿Cómo se relaciona lo que dice el libro de Job con lo que estamos platicando, Jorge? Pues para mí es como, o sea, a mí siempre se me ha hecho bien interesante el libro del Job porque lo que creo que estaba pretendiendo hacer era justamente desarmar los argumentos lógicos y racionales eh, para poder entender a Dios. Em, no sé si ya hablamos de aquí alguna vez de ese libro, no lo recuerdo. Creo que sí, me suena que Creo sí, que, aunque creo que tampoco muy recuerdo poco. específicamente, exacto. Pero la idea con Job es que Job era un ser humano como muy justo, el más justo de todos, y entonces lo pusieron a prueba. Hasatán lo pone a prueba junto con Dios y le van quitando lo que tienen. Le quitan sus riquezas, tenía un chorro de abejas y de burros y de o sea, animales en general. Le quitan después inclusive a sus hijos. eh, y mientras le van quitando todo, él va diciendo que Dios se lo dio, que Dios se los quitó y que alabado sea Dios. O sea, en ningún momento se va en contra de Dios hasta que lo tocan directamente a él y hacen que le dé lepra, ¿no? Y la lepra no era una enfermedad. Era una enfermedad terrible porque además de que era muy dolorosa y te estabas pudriendo en vida, también era una enfermedad que te ponía mucha presión social porque la gente creía que Exacto. estabas maldito, que habías hecho algo terrible para que tuvieras lepra. Era un O sea, estigma no social, era un estigma religioso. Se asumía, ah, este sí, güey la tiene, castigo directo de Dios. Le llamaban el látigo de Dios. ajá. Literalmente la En- traducción es el látigo de Dios. entonces, pues él, que era pues el mejor de los hijos de Dios y que sabía que había sido un hombre justo, pues no entendía, ¿no? O sea, por qué le estaba pasando esto a él. Y llegaron, y inclusive llegaban sus amigos y le decían eso, o sea, que de seguro él había cometido como algo malo, ¿no? Y por eso le está dando con el látigo. Em, y al final lo que hace Job es que no maldice a Dios ni nada de eso, lo único que hace es que se echa un discurso en donde nos da a entender que desearía no haber nacido nunca. O sea, no lo dice de esa manera tan directa, pero eso dice su discurso, Sí, de una una gran forma muy lamentación. poética. Ajá, es una lamentación. Y entonces en ese momento, pues se le aparece Dios y Dios empieza como a cuestionarlo. Lo Y cuando, cagotea, lo sí, hiper o cagotea. sea, sí, pues es que imagínense, ¿no? Ponerte al tú por tú en un debate contra Dios, y ni siquiera fue un debate, o sea, es un maldito tour de force poético, filosófico que te hace mierda. Precioso. Y nada más antes de que nos expliques esa parte, prácticamente lo que Job, lo que aquí encaja mucho porque lo que Job quería es entender por qué. Ujú. O sea, ¿qué hice? ¿Por qué Dios me hace esto? Esa era la gran pregunta y su lamentación. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Hasta como que Dios se cansa y dice, pues ahí voy. Entonces, Jorge, Sí, y entonces Dios, pues había un discurso que creo que valdría la pena alguna vez pues, leerlo aquí, pero pues empieza a decir, le empieza a cuestionar a Job y le dice, ¿dónde estabas tú en el momento en el que separé el horizonte del mar? ¿No? Es una de las cosas que le dice. O sea, ¿dónde estabas tú eh, cuando pactó el Bahamut conmigo, ¿no? O cuando casé a Leviatán como si fuera un pez. O sea, y Leviatán es un monstruo marino. Y entonces algo empieza así también como dice a... cuando le cambié los pañales al mar, algo así también dice así, bien. Sí, está precioso. O sea, la verdad es que las figuras poéticas que usa son hermosas, pero son realmente poderosas. O sea, es esta idea de que ese Dios es el Dios que creó absolutamente todo. O sea, yo a veces cuando lo explico en clases digo, o sea, si ese Dios existe, ese Dios sabe exactamente cuántas hojas se están moviendo por el viento ahorita en todos los árboles que han existido, que existieron y que van a existir. Eh, conoce lo más pequeño del movimiento subatómico y conoce lo más grande del movimiento en el universo. Y muy probablemente no haga ninguna diferencia para él, ¿no? Lo pequeño y Exacto, lo grande. ajá. O sea, sabría detectar todos los cabellos que existen en el mundo y sabría detectar también eh, eh, todos los destellos. Y entonces
¿qué es el hombre frente a eso? O sea, ¿qué es el hombre frente a esa fuerza que crea absolutamente todo? Pues no es nada. O sea, querer meter todo el mar en un vaso es mucho más sencillo a que el cerebro de un hombre pueda entender lo que es Dios, eh, y las razones que tendrá ese Dios. O sea, las razones de Dios solo son para Él, no son absolutamente para nadie más. Y entonces nuestra experiencia como seres humanos frente a Él y frente a su creación es, eh, o sea, y me refiero a su creación completa, pues es algo que nos desborda totalmente. O sea, es querer meterle razón a eso es lo más Absurdo, irracional, ¿no? por Que supuesto. existe. Es lo Eh, menos sabio que hemos intentado hacer en nuestra existencia, ajá. por mucho. Y me gusta mucho porque, pues sí, o sea, ha habido intentos a lo largo de la historia de defender a Dios de forma racional y lógica y científica, y ha habido a otros que más bien tratan de defenderlo de forma absurda o poética o irracional. Y creo que son esos los que quedan mejor parados con el tiempo, no los científicos. Los científicos, mientras más avanzan, parece que más nos alejan de Dios. Eh, entonces, pues sí, es bien interesante como ese juego de, de cómo pretendimos encontrar a Dios estudiando su creación y pretendimos encontrar a Dios a través de la ciencia, y eso nos alejó de Él. Ujú. Y lo que nos acerca otra vez de regreso sigue siendo lo irracional, y sigue siendo lo emocional, y sigue siendo pues la poesía, ¿no? O sea, que tiene una naturaleza muy diferente pues, al lenguaje científico. Sí, voy a retomar eso después. Entonces, ¿avanzo o vas a terminar? No, dale, dale. Ok. Lo que estoy diciendo es un poco hacia, no, es un poco, es mucho mejor de lo que yo iba a explicar y hacia donde yo iba. Yo iba a esto de, mientras más queremos entender, controlar, predecir, más nos frustramos porque nos damos cuenta que no podemos, y mientras más nos armamos es cuando menos, digamos, tal vez en sintonía o flujo con la realidad estamos. Y es cuando nos rendimos ante esa imposibilidad que tal vez más podemos fluir respecto a nuestra misma naturaleza, de nuestro lugar y nuestra punto en el espacio y a donde pertenecemos, digamos, en sintonía con el universo, con la realidad. Mientras menos estamos tratando de forzar el control, más podemos tal vez tener un cierto tipo de control, porque tal vez podemos como fluir un poco más en ello. Entonces, esta idea de la lógica paradójica, Jung, que era amigo de Alan Watts, le llama la enantiodromía. Enantiodromía, él lo explica como el fenómeno psicológico en donde tú, mientras más quieres lograr un efecto, cuando tu energía se desplaza obsesivamente, compulsivamente y enfermizamente hacia un fin, lo que logras es el efecto contrario. Entonces, Alan Watts lo explica de otra manera, es un poco diferente, pero las dos tienen que ver. Alan Watts dice, mientras más quieres retener el aire, pues más se te va a ir, porque no puedes retener el aire. O sea, la única manera de coexistir con con el aire es entrando y saliendo. Tú no puedes poseer un río. La manera, si tú quieres, va corriendo el río, y si tú quieres relacionarte de la mejor manera con el río, dices, amo el río, entonces voy a ir por una cubetota para llevarme el río a mi casa. Agarra la cubetota, te lo llevas a tu casa, pero ¿qué tienes en tu casa? Una cubeta con agua estancada. La única manera de relacionarte en la completud con el río es yendo y metiéndote el río y dejándolo ser río, dejándolo fluir. Tú no puedes controlar el río, y si lo controlas y lo metes a una presa, se convierte en agua estancada y estás matando el río. Y esa es la realidad. La realidad es que no podemos predecir, controlar todo, solo podemos participar de ello en nuestro lugar, que es muy grande o muy pequeño, no importa, pero solo cuando cedemos es cuando podemos entender ese tipo de cosas. Hay una paradoja que es
tal vez de la que más sufrimos nosotros, que es esta de tenerle tanto miedo al dolor, tanto miedo a la introspección, tanto miedo al vacío, tanto miedo a, digamos, el dolor interno, afrontar nuestros problemas, vernos como somos, ver nuestra mierda, ver nuestra oscuridad, que lo que queremos hacer es evadirnos y llenarnos de placeres. Y ahorita esto es una pandemia y creo que yo soy muy exagerado, pero creo que ahorita no estoy exagerando al decir que eso es una pandemia, porque más que nunca estamos sobreestimulados y tenemos una sobreexposición a placeres. Y como nunca antes en el universo y en la historia de la humanidad ha sido tan fácil, y viene peor, ha sido tan fácil evadirnos y reencontrarnos con placeres. Tú ahorita no quieres ver algo, de entrada, no quieres, te topaste con la persona que más mal te cae en la fila del súper, ¿qué haces? Agarras el celular y te haces menso. Y o te olvidas porque neta te pones a ver memes, o mínimo ya no lo haces como no, que no lo viste y él hace como que no te vio. Y ya, evitaron. Este, se muere alguien, estás en el funeral, te aburres, no quieres ver, te pones acá. Todo tenemos ahorita la facilidad de evadirnos, de distraernos con miles y millones de placeres. Termino esto, David, te doy la palabra. Llámese comida, llámese videos, llámese redes sociales, llámese pornografía, llámese videojuegos, llámese vigorexia, llámese intentos de superación personal, llámese meditación superficial, llámese lo que tú quieras, casi todo lo que ahorita estamos haciendo, ser workaholic, adictos al trabajo, tener dinero, buscar estatus, tener éxito, buscar hombres, buscar mujeres, casi estamos siendo muy, muy, muy atacados y tenemos más fácil que nunca la tentación de evadirnos y evitar el dolor con placeres. Pero esto, a la larga, es muchísimo peor porque no vas atendiendo tus cosas y porque lo que haces es dejar que se pudra más, dejar que se oxide más, dejar que se entorpezca más y tarde o temprano te va a reclamar atención, tarde o temprano te va a cobrar y cuando te cobre es terrible, 10,000 veces peor que si lo hubieras atendido en su momento cuando te llamaba y te distraías. Entonces, queremos evitar el dolor, bien, lo evitamos, recurrimos a los placeres, pero el dolor se va haciendo más grande, el dolor se va haciendo, el vacío existencial o lo que tú quieras, se va haciendo tan grande que cuando te lo cobra es 1000 veces peor. Entonces, eso es una paradoja. Huiste tantas veces que te fue muchísimo peor. Y si lo hubieras enfrentado en su momento, tal vez lo dejabas ir, te atravesaba, sufrías, pero se iba y ya no pasaba así. Otra paradoja de estas. Dave, perdón. En este ejemplo que dabas me acordé, bueno, existe obviamente un gap de generación generacional entre las personas que nos escuchan, aunque no, creo que la mayoría está más o menos en el rango de edad de nosotros. Yo me acuerdo perfectamente cuando era niño, cuando querías hablar por teléfono con la niña que te gustaba o querías establecer una relación con alguien más, tenías que hablar directamente por teléfono y eso creaba eh, un nivel de intimidad diferente al que se tiene hoy en día. Y hoy en día mucha gente evita el hablar por teléfono. Casi la mayoría de las personas que conozco no les gusta hablar por teléfono y te piden que todo sea por mensaje. El WhatsApp nos ha quitado mucha esa parte de poder comunicarnos con alguien, de hablar por teléfono ya es muy raro, ya es una cuestión de trabajo muy específica, pero la mayoría de nuestras comunicaciones ahora son por texto y genera menos ansiedad que cuando hablas con alguien por teléfono. Ahorita que estabas diciendo ese ejemplo me acordé y dije, sí, interesante, sí es cierto, porque cada vez evadimos más ese nivel de intimidad. Sí. Y viene peor, ya lo hemos platicado. Jorge lo tiene muy claro con lo del VR. Si ahorita nos evadimos, imagínate cómo nos vamos a evadir luego cuando tengamos VR. Y luego, el VR es ahorita. Luego, cuando el Neuralink esté injerto en nuestro cerebro y nos segregue inmediatamente pura dopamina y lo que necesitamos, y pues yo por eso soy bien apocalíptico en el futuro. Pero bueno, vamos a seguir a la siguiente paradoja. La siguiente paradoja es la del símbolo con la realidad y esta funciona un poco como la de la lógica. Eh, los símbolos son herramientas que nos ayudan a relacionarnos con la realidad, nos ayudan a, de alguna manera, identificarla, organizarla, armarla y ser prácticos y ser útiles en relación con ella.
pero hemos sido tan buenos creando símbolos que hemos creado símbolos tan chingones que los confundimos con la realidad. Tenemos en nuestra vida símbolos como el lenguaje, que es signo-símbolo, y que a veces, en realidad de vivir la realidad como tal, desnuda, ¿no? O de primera mano, la vivimos solo a través del lenguaje y no estamos viviendo la realidad como tal. Eh, el gran ejemplo, pues, tantas miles y millones de pajas mentales que nos hacemos. Porque nosotros cuando estamos anticipando futuros, cuando estamos relacionándonos con el pasado, cuando estamos identificando problemas o soluciones, en realidad lo que estamos haciendo es utilizando el lenguaje. Parece ser, o sea, es muy difícil hacerle entender a la gente esto. Tú no te estás relacionando ni siquiera directamente con tus emociones, con tus sensaciones, con la gente, te relacionas a través de un lenguaje. No sé, yo estoy en Matamoros y de repente me topo al Dave y no voy a llegar y pegarle y abrazarlo, voy a crear primero una narrativa. Achis, me voy a decir a mí mismo en silencio, Achis, ¿qué está haciendo el Dave aquí? Él podría que ahorita debería estar en el colegio, bla, 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 pero mire, pues lo voy a ir a saludar, voy a cotorrear, bla, bla, bla. Vivimos primero en el lenguaje y luego en la realidad, pero a veces ya no vivimos en la realidad, nos quedamos en el lenguaje. Voy y tal vez no volteas, el Dave no me saludó, ha de estar enojado o ha de estar quién sabe qué y bla, 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 y empezó a crear historias que son puro lenguaje. Y entonces, eso es una. Entonces, creamos herramientas para que nos ayudaran a relacionarnos con la realidad y luego las confundimos con la realidad y esas nos impiden relacionarnos adecuadamente con la realidad. Esa es otra paradoja. Entonces, es cuando más tenemos que, de nuevo, la otra, tenemos que soltar para poder acercarnos. Eh, Soltar la tentación de querer explicarlo todo. Soltar la tentación de querer dar una justificación absolutamente para todo. Para todo tenemos que dar explicaciones y la primera persona a la que sentimos que le tenemos que dar una explicación es a nosotros mismos. Acabo de voltear tantillo, acabo de ver el tiempo y siento que se nos está viniendo encima y el punto más importante para mí no lo he explicado. Entonces, si quieren decir algo al respecto de este último del lenguaje del símbolo, es la típica de cuando el sabio apunta a la luna, el sonso se queda viendo el dedo y cree que le están hablando del dedo y no que el símbolo es el dedo y lo que estamos apuntando es a la luna. Todos los símbolos apuntan hacia algo. Entonces, pues sí, sería prudente que reconociéramos eso y dejáramos de relacionarnos 100% solo con símbolos, con lenguaje y a veces ir directamente a la realidad, lo cual es bien difícil. Algo de esto, queridos amigos, antes de continuar con el punto que yo quiero a fuerza pasar por él. No, dale. Y luego ya hacemos una recapitulación. ¿Una qué? Esa madre, tú dale. Ok, entonces fíjense, el punto que acabo de mencionar es importante, es relevante y va a ser mucho más relevante en otros episodios, pero el punto por el que yo quería pasar a fuerza en este episodio es en el de justamente la relación con Dios. Jorge trajo a tema Job y Dios porque estábamos hablando de querer comprender el absoluto, querer entender todo esto y era súper pertinente hablándolo de ahí. Pero tiene un matiz un poco diferente y a lo que me refiero es, supongamos que nos queremos relacionar, que creemos en Dios primero. O como diría Jung, yo no creo, yo no tengo necesidad de creer. Yo sé que está ahí. Y ni siquiera sé que está ahí, sé que está aquí. El que verdaderamente tiene fe no tiene dudas, no cree. Hay que usar también, y sobre todo si vamos a tener diálogos filosóficos, y este es un podcast de divulgación filosófica, hay que usar bien las palabras. Uno no puede andar creyendo en Dios. Creo. Creo que me voy a morir antes que Jorge y que David. Eso es una creencia. Pero Dios no puede ser una creencia si en verdad te relacionas con Él. Es una certeza. Y debería ser tu más grande certeza en la vida. Pero bueno, si tú tienes esa certeza de Dios, imagínate que te quieres relacionar con Él o que quieres entenderlo o que quieres tener una cercanía o algo así. Y no metas a Kierkegaard de aquí, Márquez, porque eso lo vamos a tocar en otro momento. A lo que voy es,
las personas que más cerca y que más se relacionan con Dios, muchas veces son las que más están cerradas a su verdadera presencia o a su verdadera revelación o a sus verdaderas 1.000 millones de formas, porque son tan arrogantes porque creen que lo han encontrado en una, dos o tres explicaciones o formas. Por supuesto que estoy hablando de estos fanáticos religiosos que se creyeron 2 o 3 versículos de la Biblia y los repiten incesantemente, se creen que por cumplir 2 o 3 símbolos ciertos domingos, ya ellos son los monopolizadores del amor de Dios y de lo que Él quiere y de que logran entender lo que Dios quiere para todos nosotros y que pueden juzgar a las demás personas porque ellos entienden lo que Dios quiere o no. O son esas personas que son tan arrogantes que Alan Watts lo dice precioso. Déjenme lo leo porque tomé unos apuntillos porque ya estoy viejo y ya mi memoria no funciona como antes. Antes tenía 100,000 libros en la memoria, ahora solo tengo datos inútiles. Fíjense, dice, The believer will open his mind to the truth on condition that it fits in with his preconceived ideas and wishes. Dice, el creyente va a abrir su mente a la verdad con la condición de que éste encaje con sus ideas preconcebidas y con sus prejuicios y con sus deseos. Entonces, esa gente es, mientras vean cosas que les confirman lo que ellos ya creen, van a decir, eso sí está bien, eso sí, Dios hizo, ¿no? Y sí, y ese es el ejemplo que yo siempre pongo. Imagínense que, porque este es un sueño que tuve, yo no debería andar hablando de mis sueños, pero es un sueño que tuve. Imagínense que ves un pasillo y es un pasillo que se siente místico, poderoso, misterioso, y te dicen, detrás de la última puerta de ese pasillo, ahí está Dios. Y tú vas y dices, ay, güey, pues va a estar Dios, no mames, y pues de entrada tendrías que ver si te atreves a abrir la puerta o no, porque les voy a chismear un poco de mi abuelita. Mi abuelita fue monja un tiempo y cuando ella estaba rezando sola, ella lo primero que le pedía a Dios es, no te me aparezcas, no te me aparezcas, no te me aparezcas. Y yo siento que ella era muy congruente en eso porque ella dice, es que imagínate que se aparezca, qué miedo. Claro, por supuesto, qué terror, qué miedo. Y por más que Dios sea bueno, es demasiado grande, demasiado increíble y demasiado fuera de nuestra experiencia habitual como para que no nos dé un pánico terrible. Creo que ya había contado eso alguna vez. Pues Entonces, fulmine como los dioses griegos. no, mínimo, mínimo. Entonces, atraviesas la última puerta, abres y ¿qué esperaríamos ver? Un anciano, sí. Un haz de luz, sí. Un doble de nosotros mismos, los más ególatras, sí. Al típico Jesús que nos han dibujado, Una sí. persona vieja, sabia, con barba blanca. 100%. A un niño, ¿no? Volando místico, sí. Un marciano, tal vez sí. Pero ¿qué pasaría si ves una tortuga? En verdad, a ver, te dijeron, ¿entiendes el poder? Te dijeron, ahí está Dios. Ya te lo dijeron y tú dices, ah, no, no es Dios, es una tortuga. A ver, perro, tú eres el que se está cerrando y tú eres el que, esta idea, esta imagen que te está apareciendo no está encajando con tu idea preconcebida de Dios, de que Dios es todopoderoso, todo grande, todo místico, todo forma humana, pero lo estás viendo y tú no eres el que ve. Ah, de nuevo volvemos al Evangelio, el que tenga ojos para ver que vea. Entonces, estas personas que están casados con imágenes fijas que les causa tanto problema, esta idea de que, y también es muy necia esta investigación, pero también es muy necio ellos que dicen, no, pues han investigado cómo era Jesús en realidad y resulta pues que era moreno casi negro y con nariz ancha, quién sabe qué, y gente que, no, 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 Jesús era rubio y de ojos azules, o sea, te has casado tanto con una imagen fija que se te cae el mundo si te lo cambian de una tontería. Y eso, pues, a ver, eso es La verdaderamente imagen de relacionarte Jesús con de hoy en Dios. día, de Obi-Wan Kenobi, que realmente pues no tiene mucho que ver, se supone que no tendrían que ser sus facciones así, pero la imagen que conocemos es de un hombre alto, de ojo claro, barba café, pelo casi rubio, que no, pues no tendría por qué ser así siguiendo una lógica, ¿no? ¿Y por qué te molesta que te la cambien, verdad? ¿Por qué te Exactamente, no molesta que no tendría. sea así? ¿Por qué te molesta que haya, y digo, ¿por qué te molesta que haya personas homosexuales? ¿Por qué te molesta a ti? O sea, a lo que me refiero es, nos hemos casado tanto con dogmas, nos hemos casado tanto con ideas preconcebidas,
grandes o pequeñas, que nos limitamos y ya no nos ponemos a la experiencia. Hay un monólogo precioso de Meister Eckhart, el místico de la Edad Media, que dice que va a Jesús subiendo una colina porque está tratando de encontrarse con alguien y de llegar verdaderamente al alma y al corazón de alguien. Está tratando, digamos, estas bodas místicas, está tratando de encontrar un corazón que lo reciba. Entonces va va subiendo la colina y se encuentra con un filósofo y dice, aquí voy a estar. Habla con el filósofo y dice, no, no puedo estar aquí. Se encuentra un sacerdote y dice, bueno, aquí, y dice, no, no puedo estar aquí. Va con un padre de familia, no, una madre, no, basta con todos y dice, no, pues no, no, no me pueden recibir, hasta que se encuentre con una virgen. Y con la virgen llega y la virgen lo recibe y él puede estar ahí. Pero no se refiere a una virgen en el ámbito sexual, en el ámbito de que nunca han conocido hombre y la fregada. No, se refiere a una virgen como nosotros nos referíamos a los CDs vírgenes, a los CDs que estaban en blanco y que tú podrías escribir lo que sea. Todas las demás personas estaban demasiado llenas de conceptos, llenas de sí mismos, arrogantes, dando explicaciones de la realidad, dando explicaciones del mundo. Yo sé, yo conozco, esto es la vida. Y cuando yo sé, yo conozco y digo que esta es la vida, cuando la vida verdadera se me presenta, por más que se me ponga ante los ojos, no la voy a ver ni la voy a percibir. Tengo que tener la apertura y la humildad suficientes para poder recibir a la experiencia, para poder recibir a Dios o al místico o bueno, no al luchador, ¿verdad? Al misterio, pues, a la verdadera experiencia del absoluto. Entonces, esta virgen no tenía ese ego, no tenía esa arrogancia, no tenía esos conceptos. Ella no tenía ya ideas preconcebidas del mundo, por lo tanto, cuando se le aparece el Paráclito, el Espíritu Santo, como tú quieras, ahí es cuando ella es la única que lo puede recibir. Entonces, yo me acuerdo mucho esos golpes de humildad que te da la vida. Yo tenía, no sé, 20 años, tal vez estoy inventando 22, y mi abuelita, la misma que había sido monja, me habla y me dice, ven, quiero que conozcas a un tío abuelo tuyo, hermano mío, o tío mío, no me acuerdo, pero entonces, me dice, él es sacerdote franciscano y ha venido como 2 veces a Torreón en los últimos 75,000 años. Entonces, ven, para que lo conozcas y yo voy. Y yo fui educado por tres instancias, mi familia, los Simpsons y los jesuitas. Entonces yo iba mucho con mi bandera jesuita de intelectual arrogante y pues platiqué con él, ¿no? Un poquitín pues, de cosas medio filosóficas. Entonces, le dije yo ya en mis aires de superioridad y de grandeza, le dije, los jesuitas se burlan mucho de los franciscanos porque dicen que su voto de pobreza es tan grande que hasta deciden ser pobres intelectualmente y pobres de mente, por eso no estudian. Yo diciéndole, los franciscanos son unos ignorantes. Literalmente se lo dije porque es lo que yo repetía de los jesuitas, ¿verdad? Y él me dice, pues tienen razón. Elegimos la pobreza, elegimos la ignorancia para evitar la arrogancia y la soberbia de los jesuitas. Y así que, ¡oh! O sea, me sentó el tío abuelo, ¿verdad? Así Soltó el inmediatamente. micrófono y se alejó. Sí. Y se fue y así con su bastón, ¿no? Muy lentamente al atardecer. Pero eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, cuando más crees que estás cerca de Dios, cuando más crees que lo conoces, cuando más crees que sigues su voluntad, cuando más crees que todo lo que tú haces, eres una persona buena, más arrogante te estás volviendo. Cuando más crees que tú eres parte de una instancia que está haciendo el bien, más tienes la tentación de juzgar al que no es como tú, más tienes la tentación de decir yo estoy en lo correcto y tú estás en lo correcto, o tú deberías ser como yo. Y si tú no piensas como yo, y si tú no estás de acuerdo conmigo, tú estás mal y tú estás alejándote del camino. Y esa es la gran paradoja, porque esa es el mindset, esa es la configuración mental que más te aleja. Me estoy explicando, mis queridiños amigos. Es, eh, entonces, a mí esa paradoja me parece increíble y terrible y muy difícil de explicar, y es algo bien difícil de hablar con ese tipo de personas. ¿Cómo le convences a alguien que está haciendo eso cuando te encuentras con esa persona? Tú que tan llevador de la palabra y tan cerca y en realidad estás repitiendo dogmas que te dan cierta seguridad, que los utilizas para evadirte
a la realidad de que no eres nada, nadie y nunca vas a poder comprender el absoluto, pero tienes tanto miedo que por eso te encierras en estas pequeñas certezas y al encerrarte en esas pequeñas certezas te estás alejando de lo magnífico, de lo único que es, cuando sea, si es tan absoluto, tan increíble que te va a dejar, como dijo Dave, fulminado. No estamos listos para eso. Como el gran poeta Enrique Ortiz de Landázuri escribió, cualquier precaución es poca para el amor. También cualquier precaución es poca para Dios, ¿no? Yo me voy a tatuar aquí así gigantesco, así. Lo que tenía Jung ahí en su torre en latín, vocatus ad que non vocatus Deus aderit. Lo llames o no lo llames, Dios estará presente. A mí me gusta traducirlo como Dios vendrá, pero lo llames o no lo llames, Dios estará. Qué bonita frase. Sí, ¿no? Es impresionante. Entonces, pero no el Dios del dogma, no el Dios de estos mandamientos, no el Dios del juicio y de la separación y del yo estoy bien y tú estás mal. No el Dios de que si me lo dibujaste te voy a matar. No, 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 no. Eso es todo lo contrario a este Dios. Es más bien el Dios de algo que no conocemos. Es el Dios ¿Sabes que qué? Perdón que te interrumpa. Me imaginé como esta gente de estas señoras que esperan que se les aparezca el ángel como viene, como se lo imaginan, ¿no? Así rubio Caereles bajando, rubios, descalzo, claro. bajando entre la Sí, luz, cuando seguramente sería como que un ojo gigantesco con alas, todo raro, extraño, que sería así como lo describen, ¿no? Algo similar sería tan difícil de explicar que sería algo totalmente abrumador y totalmente inexplicable y una experiencia sí, más exactamente. cercana al terror que a, que a lo que seguramente esperamos, ¿no? No te escuchas, Jorge. Creo que más bien lo muteaste justo ahora que quisiste participar. Un macho cabrío en 18 dimensiones. Y cómo no, y por qué no, o sea, y en ese sentido, incluso el mismo Jesús lo decía ahí, es de nuevo paradójico que cuando él en su experiencia era tan de esta manera, agarramos y descontextualizamos y lo hacemos tan de la otra. Él mismo dice, aquí tengo la cita, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of the Man hath not where to lay his head. Las zorras tienen madrigueras, las aves del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar la cabeza. Y esto de reposar la cabeza no es tanto reposar la cabeza literalmente que sí es, sino es descansar la mente. No tienen dónde descansar la mente. La mente no obtiene descanso. Cuando estamos buscando un descanso para la mente, estamos buscando esa seguridad que por querer estar buscando esa seguridad, nos perdemos verdaderamente de todo lo demás. Y eh, pues es soltar y dejar ir y es la única manera en la que podemos participar más adecuadamente de esta realidad. O sea, por eso este libro se llama La sabiduría de la inseguridad. Es en esa entrega, en esa inseguridad, en ese no estar aferrados a querer entender, conocer, controlar, predecir. Es solo cuando verdaderamente vamos a poder entender no un conocimiento, pero sí una participación más auténtica y más adecuada y más fructífera para todos nosotros en esta vida. No, no cuando te obsesionas con entender, sino cuando te dedicas a vivir. Porque cuando te obsesionas con entender y comprender, te retiras un poco de la vida para poder predecirla y dejas de vivir. Y solo viviendo puedes aprender a vivir mejor, pero tienes que evitar esas tentaciones de querer explicarlo todo en un diálogo. Insisto, o sea, esta gente agarra citas descontextualizadas y se hace ideas absolutas y juzga a las demás y rige su vida por esas citas descontextualizadas que muchas veces ni siquiera están bien traducidas. Entonces, ¿cómo te entregas toda tu vida supuestamente tú en absoluto que son citas descontextualizadas, mal traducidas, cuando sí, o sea, no sé, o sea, en verdad entrégate, pero esta entrega no es tan fácil como repetir 10 dogmas como periquito, fuese por el camino fácil, o sea, si en verdad quieres seguir el misterio, sigue el misterio, pero es mucho más abierto, desconocido y terrible, pero al mismo tiempo muchísimo más, te recompensa muchísimo más. Entonces, y fíjense que eso nada más son los dos primeros capítulos del libro y con eso quería abrir este,
este ciclo de lógica paradójica y de la enantiodromía. Cuando más quieres lograr algo y te obsesionas y lo haces, más puede que enfermes esa energía psíquica o si quieres también material y obtienes el efecto contrario. Último ejemplo, más sencillito, tal vez para que nos cerremos con este tono. Yo cierro con esto y ustedes ya luego concluyen con lo que quieran. La persona que está completamente obsesionada y desesperada por encajar y por tener amigos, o por conseguir pareja, o por ser agradable, es luego la que es más fácil de rechazar, porque todos tenemos ese instinto, esa intuición para detectar que está esa persona tan desesperada por agradar y que le da importancia a cada minúsculo detalle, a cada mirada, a cada sonrisa, a cada participación dentro del grupo, que hasta cae mal y que dices, ay, güey, hasta dices, esta persona es incluso tan débil que hasta también es fácil rechazarla. Y es la gente más desinteresada en ese sentido, la más relajada, la que más le vale, la que menos tiene ganas de pertenecer en ese grupo, a la que más quieres invitar al grupo, a la que, hey, ¿quieres ir? Pues Simón, fuga. Y luego, o si no lo invitas, se juntaron, vato, pues yo no hice nada, me hubieran dicho, yo ahí andaba, pero no se siente, y, pues este vato, pero la otra persona es así que llega y lo ves así todo nervioso de que tanto se acerca y de que tanto y quiere agradar tanto que es pesado y que no encaja. Tienes tantas ganas de encajar que justamente lo único que no puedes hacer es encajar. Porque, bueno, a final de cuentas tal vez no se trata de encajar, nada más se trata de ser tú mismo y de relacionarte con los demás siendo tú mismo. Pero bueno, sea lo que sea, creo que ese es un ejemplo muy fácil en donde se puede ver. Cuando a veces le damos demasiada importancia a algo, es cuando no lo tenemos. O sea, a veces le das tanta importancia, tanta a algo y quieres entrenar tan duro que quedas, te lesionas. O a veces en la mera competencia al final, de una competencia de atletismo, estás tan nervioso. Le pasó a Carlos Alcaraz en un enfrentamiento contra, creo que Djokovic en Roland Garros. Estaba tan nervioso y quería hacer el partido tan perfecto que se puso tan tenso que se acalambró y no pudo terminar el partido. Se acalambró casi todo el cuerpo. Y es cuando jugó más relajado en la siguiente final de Wimbledon que le ganó. Obviamente eso está detrás un entrenamiento de profesional, atleta de superélite detrás, ¿no? Pero ahí donde hizo la diferencia estaba tan tenso y no puedo perder eso, tengo que jugar perfecto, que se acalambró y no pudo jugar. Y cuando se relajó un poco más es cuando dio su mejor rendimiento. Oye, en Y ese mismo esa orden es de esa ideas, paradoja. Sí, sí, perdón que te sí. interrumpa, me gustó No, no, mucho, dale. lo acabo de ver hace poquito, estaban hacen luego juegos de copas, últimamente lo han hecho mucho, donde invitan a las leyendas, y Simón. estaban los dos GOATs, estaba Federer y estaba Rafa Nadal, y estaban hablando, los dos estaban escuchando a uno que estaba perdiendo, y le dice, tienes que abrazar los puntos que pierdes. No debes de frustrarte, no debes de pensar, y yo pude haber llegado a esa pelota, debes de aceptar que la otra persona hizo un gran punto, eh, acéptalo y vamos por el siguiente punto. Y los dos decían lo mismo, ya pasó, ya terminó, no pienses si pudiste haber llegado, no pienses que qué movimiento debiera ser hecho, eso no te va a permitir avanzar, acéptalo y vamos hacia adelante. Qué interesante, o sea, de dos personas que son de los dos más grandes tenistas de todos los tiempos, ¿no? Y qué difícil para nosotros, porque casi siempre nos quedamos en qué hubiera hecho, qué hubiera podido haber hecho diferente para poder lograr algo que ya no está, que ya pasó. En el Bushido, que es el arte del samurái, te dicen, el samurái vencedor siempre es el samurái que ya aceptó la muerte y que sabe que está a punto de morir. Porque el samurái que se enfrenta al otro teniendo miedo de morir va a estar así, no va a poder ser fluido, no va a poder sacar lo mejor de sí mismo, todo eso se está condenando. Si le tienes miedo a morir, te estás condenando. Solo es cuando ya te viste muerto, aceptaste que esa es tu última batalla, es cuando verdaderamente puedes dar lo mejor de ti. No sé si me estoy explicando en esto, o sea, y esa es esta paradoja, esta es la lógica paradójica de la que estamos hablando. Cómo al dejar ir encuentras, pero no puedes encontrar fingiendo que dejas ir. Tienes verdaderamente y auténticamente que dejar ir para poder encontrar cuando ya te diste por vencido. No puedes fingir, eso es bien interesante y que es algo en lo que vamos a profundizar después, sobre todo en la meditación y en el Tao. Marquiño, Pues yo me quedé pensando en dos cosas, o sea, en la parte de
luego lo que quieres más lo alejas, pues también a nivel social sucede. O sea, encuentras países en donde de repente se van las narrativas muy cargadas, por ejemplo, hacia la izquierda con una buena intención, o sea, con la intención como de ser más justos y de ayudar a la gente más desprotegida, de cuidar más a los demás, ¿no? Pero pues te vas tanto con el discurso sin equilibrarlo, que pues después te cae un Milei, ¿no? En Argentina, por ejemplo. De Eh, entrada, primero, luego a veces son los que tienen peores tiranos y los que tienen más corrupción, ujú, y por lo tanto, la respuesta es la ultraderecha, como si fuera El Salvador. ujú. Sí, y así nos vamos, o sea, el típico pendulazo, ¿no? Eh, que van teniendo las sociedades. Eso se me hace interesante. Y del último punto que hablaste, me quedé pensando en Dios y me volví a acordar de esta Qué bueno, ya era hora, novelita chiquita qué bueno. de Flatland, de Edwin Abbott, que cuando le escribió, creo que le escribió bajo el seudónimo de A Square, o sea, un cuadrado. Y es esta historia que cuenta de todos los personajes viven en un mundo 2D, y de repente se topan con una esfera. La esfera es un objeto tridimensional. Claro, Pero entonces todos los objetos que vivían en el mundo 2D veían el objeto, a la esfera como un punto, claro. ¿no? Y se burlaban de la esfera porque era un punto, cuando en realidad era la figura más compleja de todas ellas. Y es que en un mundo 2D una esfera pues te aparece como eso, como la forma más simple de todas. Porque solo Eh, toca tu realidad en un punto. Ajá, y en realidad era la forma más compleja, de todas ellas. Entonces, nosotros somos seres de 3 dimensiones más tiempo. Si Dios existe y es un Dios que creó todo, entonces Dios es un ser de todas las dimensiones. No de 3, no de 4, de todas, de todas Claro, las que sean. Y eso abre las posibilidades o sea, cuando piensan el cristiano de una forma, creo, muy poética de un Dios que se hace hombre, pues es un Dios que se mete también a nuestra dimensión, sí, ¿no? Ahorita dijiste una tortuga y dijiste, o sea, se pusieron varios ejemplos, pero en realidad, o sea, lo que podría ser, yo creo que es algo que no nos cabe en la imaginación, ni siquiera como se vería en apariencia. Igual y lo vemos como un punto también, y en realidad es la cosa más majestuosa que existe. Que me gustó mucho lo que dijiste. Sí, qué loco pensar eso. y puede que no, y existe también la posibilidad de que no exista esa conciencia separada, pero al final de cuentas el punto es las otras dimensiones o la vastedad de la realidad tal como es imposible para nosotros de percibir Ujú. y de Me entender. acordé de una película que se llama Contacto. ¿Se acuerdan? ¿La llegaron a ver? Pues claro, Muy La viejita. de de Carl Jodie Sagan, Foster. Ajá, exacto, el de Judy libro Foster. es de Ajá, Carl sí, es de Sagan. Carl Exacto. Sagan. De Sí, Carl Sagan, sí. está muy Saludos chida. Eh, a Eduardo, súper fan de Carl Sagan. cuando llega supuestamente a este planeta con estos seres, se le aparecen en la forma de su papá y ven una playa magnífica con muchos planetas. Y ella dice, la verdad es que qué bonito lugar. Y él empieza a decir, no, a ver, espérame, esto es solamente una representación para que tú puedas entender, porque sea fácil para ti asimilar lo que estás viviendo. No tienes la capacidad de entender lo que estás viviendo en este momento. Eso es Exactamente. como que puf, te vuela la cabeza. Eso mismo ocurre en otras dos películas, en Odisea 2001 y en Interstellar. En Ujú, Odisea 2001, este güey, después de que llega al espacio, bla, 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 ve un hotel blanco, así todo eso vacío, y tal cual las voces le dicen, esto es una representación de algo que para ti es familiar, para que no te estalle el cerebro y no te mueras, sino que medio te sientas medio estable, porque la neta, lo que estás viviendo aquí, usted no sabe, compa. Y en Interstellar es lo mismo. Los cuadros, los frames, estos, todo eso es igual. Por eso ve a su hija y su casa y todo eso, porque era como su ancla con la realidad. Porque él en realidad estaba completamente fuera de lo que nosotros podemos percibir como espacio-tiempo normal, ¿no? Y realidad. Pero es la realidad.
en la dimensión más profunda a la que nos estamos acostumbrados. Y creo que en esa nota así tan alto ya no podemos llegar a más en este episodio. Agradecerle como cada semana que haya estado aquí. Y antes de cerrar, obviamente, no sé si quieras decir algo, mi amigo Alfa. No, agradecer, creo que ese es de los episodios que muestran cuánto disfrutamos el compartir, el platicar, el cotorrear y que nuestro único enemigo es a veces el tiempo, ¿no? El tiempo no existe. Me enseñó un gran filósofo. Eso es verdad. Pero aunque no existen las cosas, pueden ser tus enemigas si te identificas con ellas y te absorben la mente. Eso es un gran aprendizaje también de esto. Jorge. Gracias. Bueno, como siempre, escríbanos sus comentarios. La verdad nos agrada mucho leerlos. A veces nos da risa lo que comentan, que es muy gracioso, que lo escriben precisamente para que nos dé risa. A veces nos hace pensar, siempre nos hace reflexionar y agradecemos mucho que nos escriban. No dejen de hacerlo. Si les gusta este contenido, recomiéndelo a aquellos que piense usted que le pueden gustar. Y nos vemos aquí la próxima semana en este que es literalmente su podcast de la risa y el olvido. Hasta la próxima semana.